Bueno, como continuación del tema de las revoluciones burguesas, nos quedaba ver la de 1848, pero no podemos considerar la revolución del 48 sin tener en cuenta otra de las ideas motoras de este siglo XIX, como va a ser el socialismo. El socialismo es una corriente que en realidad tiene su origen de manera muy remota. Si podemos ver, por ejemplo, con la Revolución Francesa, la conspiración de los iguales de Babeuf. Pero si nos remontamos al siglo XIX, vamos a encontrar algunos de los llamados socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier, Cabet, Proudhon. Ellos no tenían simpatía con el jacobinismo y creían que podían criticar a la sociedad burguesa con supuestos distintos a los de Babeuf. El concepto era cómo paliar el pauperismo y la desigualdad en una sociedad industrial. Era irracional que exista las condiciones de vida que atravesaba la clase obrera si en cambio estaban generando mucha riqueza. Por lo tanto, van a tratar de dar cuenta de cómo podía funcionar este tipo de sociedad y combatir la desigualdad en esta economía industrial. Cabet va a recibir una influencia importante de Owen. De hecho él está en Inglaterra, ahí vio lo que es la aparición del primer movimiento sindicalista importante, y va a escribir un libro que se llama Viaje Icaria, en donde Icaria es un espacio en donde la vida era colectiva, en el sentido que todos iban a trabajar para depositar parte de su trabajo en un gran almacén, que a su vez de allí todos sacarían lo necesario para vivir. Digamos, en los planes de Icaria había que construir muchas Icarias alrededor de Europa. Eh, y sí hay una cuestión importante con Viaje Icaria que se habla, creo que debe ser una de las primeras veces que se habla de los planes digamos, anuales, como para poder controlar la economía. Si bien Cabet no cuestiona el concepto de familia, de hecho va a considerar que la familia es la unidad básica de producción y reproducción, sí consideraba que en su Icaria debía haber igualdad entre los sexos. Fourier, en cambio, va a considerar digamos, que el modelo trascendental iban a ser las pequeñas comunidades agrícolas, que él las va a llamar falasterios. Esas unidades tenían una igualdad, digamos, puerta hacia adentro, porque consideraba que hacia afuera podía haber inversiones de capital. Estas organizaciones eran voluntarias, estaban exentas del control del Estado, y dentro de su falasterio, digamos, el concepto de familia tradicional queda dejado de lado. Era un feminista radical, y en algún punto también planteaba el fin de la monogamia. Louis Blanc, que lo voy a retomar ahora en un ratito, él va a escribir La Organización del Trabajo en 1840, donde planteaba la necesidad de que el Estado organice talleres nacionales autónomos, donde los obreros elegirían a sus directores en elecciones periódicas. Los salarios, si bien comienzan siendo distintos, irían igualándose a lo largo del tiempo. Proudhon escribe qué es la propiedad en 1840 y va a considerar que la propiedad privada implicaba la negación de la libertad y la igualdad. Y este autor va a proponer el mutualismo y otra forma de autogestión con independencia del Estado. Blanqui, que es este autor que está acá, pensaba en la insurrección popular organizada y dirigida por sociedades secretas que culminarían con una dictadura popular. Tomó de Fourier y también de los seguidores de Saint-Simon el concepto de asociación y el desprecio por la economía liberal. El capitalismo liberal sería reemplazado por un sistema cooperativista. Él pensaba que las mercaderías se vendían por encima de su valor,
y por el afán de lucro capitalista. Por lo tanto, él va a considerar que las cooperativas irían en contra de ello. Cuando Marx y Engels fundan al socialismo científico, se van a dar cuenta que en realidad no es que la ganancia se produce, o por lo menos no solamente por la venta a sobreprecio de un producto, sino porque se realiza un proceso de explotación en la fase de producción, que la ganancia se da a partir de que un empresario lograba explotar el trabajo de un obrero. Pero sí que con Blanqui se establece el comunismo como la fase final de asociación. Eso Blanqui va a ser tomado por Marx. Esto va a contextualizar nuestro último punto, que son las revoluciones de 1848, que el 48 funciona como un antes y un después, es, diría, el último momento en el cual la burguesía y parte de la clase trabajadora actuaron de manera conjunta contra lo que quedaba del poder monárquico y feudal. Significó por eso mismo el fin de las restauraciones, y además de ser liberal y además de tener un carácter nacionalista empapado de romanticismo, esta revolución fue clasista. De hecho, para Marx nunca estuvo la revolución mundial tan cerca de lo que él vio como en el 48. Hobsbawm, un siglo después, va a considerar lo mismo. ¿Dónde se va a ubicar la revolución del 48? La revolución se va a iniciar en Francia y se va a difundir muy rápido por Alemania, Austria, Hungría e Italia. El antiguo régimen no se correspondía con el contexto de la industrialización y la revolución burguesa. La urbanización, la opinión pública, los profesionales liberales y estudiantes universitarios, que no eran en un número elevado, pero sí tenían una influencia y un poder, sobre todo en la difusión de las ideas, muy importante, se mostraron a favor de los movimientos nacionalistas y liberales. Y es un momento donde el proceso de proletarización se encuentra bastante maduro. De hecho, es el año en el cual Marx y Engels van a publicar el manifiesto del Partido Comunista. A su vez, en Inglaterra también tenemos el movimiento cartista, que ya ha tenido gerencia en lo que es la política inglesa. Y en Francia, en el 48, también es el año en el cual los socialistas logran trabajar a partir de la Comisión de Luxemburgo, realizando algunas obras, como por ejemplo la instalación de talleres nacionales. Por lo tanto, es un año muy importante. Y en lo que son, digamos, los años previos al 48, vamos a encontrar una sequía, producto de cuestiones climáticas, también hay plagas que hacen perder los cultivos, sobre todo hay una crisis en lo que es la papa en Irlanda. Esto va a generar eh, huelgas y manifestaciones. En 1947 también hay una crisis en el sistema comercial de la industria británica, cierre de fábricas, lo cual también va a generar conflicto. Y en Francia, este contexto de cierre de fábricas, sobre todo de empresas que se dedicaban al comercio de exportación, va a hacer que muchos empresarios se vuelquen al mercado interno, de algún punto compitiendo con los pequeños comerciantes locales, así que también había un conflicto entre la clase, vamos a decir, empresaria y pequeño empresaria. Pero el epicentro de la Revolución del 48 es Francia. En Francia, Luis Felipe de Orleans, que nos habíamos referido en el video anterior, tenía un ministro que tenía mucha importancia en su gobierno, que era Guizot, que era doctrinario, que los doctrinarios en realidad eran un partido que se había ya dejado de funcionar en los años 1830. Pero bueno, Guizot no tenía, digamos, tolerancia con lo que es la opinión pública. De hecho, por consejo de Guizot, desde 1846, todas las reuniones públicas son suspendidas y la única forma en que va a tener, digamos, la gente en reunirse eran justamente en reuniones privadas, aunque
posteriormente Guillot va a propiciar la prohibición del derecho a reunión. A partir de julio del 47, lo que va a hacer la oposición y sobre todo los intelectuales es reunirse en espacios que eran para comer. O sea, en realidad la convocatoria era para hacer un banquete, por eso se lo conoce como la campaña de los banquetes, que incluso eran los diarios que se publicaba, en un banquete en tal día se pagaba una entrada y en esos banquetes se discutía sobre política. Se calcula que en esos meses hubo más o menos entre 65 y 70 banquetes con aproximadamente 22.000 comensales. Pero el 19 de febrero de 1848 estaba previsto un banquete y el gobierno lo va a suspender. Esto va a generar tensión social, lo que hace que los que organizaron este banquete lo pospongan para el día 22, pero no enterándose la gente, sobre todo el pueblo trabajador de París y la clase media, van a provocar un levantamiento en esa jornada. Esto va a traer grandes consecuencias. Bueno, tenemos que el 22 de febrero estudiantes y trabajadores van a marchar hacia la Asamblea Nacional pidiendo por el sufragio universal y la renuncia de Guizot. El gobierno en principio manda reprimir, pero la Guardia Nacional, en vez de reprimir, toma partido por la ciudadanía y acá ya el gobierno de Luis Felipe de Orleans tiene que tomar medidas, digamos, de marcha atrás, va a destituir a Guizot el 23 de febrero y queda dispuesto a escuchar y a tomar algunas medidas de estos reclamos populares. Esto va a hacer que, digamos, el pueblo de París, los trabajadores de París se queden festejando hasta altas horas de la noche, ese 23 de febrero, y en una situación confusa en el Boulevard de las Capuchinas, que es este que está acá, pintado por Monet. Acá tenemos el Boulevard de las Capuchinas en la actualidad. Se va a producir una pequeña escaramuza, un tiroteo, y parte de la población, se calcula que más o menos 70 personas son muertas, y más o menos 80 van a ser heridas. Esto va a hacer que el 24 de febrero, nuevamente estudiantes, obreros, artesanos y la pequeña burguesía tomaran París, toman el Palacio de las Tullerías. Luis Felipe de Orleans, viéndose acorralado, decide abdicar a favor de su nieto, que era menor de edad, así que se iba a prever un periodo de regencia. Y bueno, y el momento clave, acá tenemos justamente cuando se irrumpe esa coronación, poco como recuerdo de el fracaso de la revolución de 1830, donde Carlos X termina cediendo el cargo y va a quedar el Luis Felipe de Orleans. Y acá directamente se le impide al rey ceder la corona a su sucesor, y se va a establecer una república parlamentaria donde se iba a establecer un gobierno provisorio a cargo de Dupont. Ese gobierno iba a tener la misión de conducir París durante esos meses hasta que haya elecciones y se apruebe una constitución republicana. Ese gobierno era un gobierno que estaba formado por distintos grupos. Por ejemplo, teníamos los llamados republicanos moderados, que se iban a agrupar en torno al diario El Nacional, como bueno, varios conocidos como Lamartine, el propio Dupont, Arango. Y después, por otro lado, teníamos el grupo de los socialistas y radicales, que estaban agrupados en el diario La Reforma, que acá tenemos a Luis Blanc, que ya nos referimos, a Albert, entre otros. Durante esos meses, entre febrero, marzo y abril, se va a establecer la conocida República Social. Es una república en donde se toman medidas bastante radicales para la época, como por ejemplo el establecimiento del sufragio universal, la abolición de la esclavitud en las colonias, la libertad de prensa, la libertad de reunión, de credos religiosos desde ya, y sobre todo medidas muy controvertidas como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a huelga, el límite de la jornada laboral, entre otras cosas. Y también se estableció una comisión en Luxemburgo, llamada Comisión de Luxemburgo, que iba a tener la misión de proyectar directamente las políticas sociales, y la primera que iban a hacer es la creación de talleres nacionales. Entendiendo que el trabajo era un derecho, el Estado debía crear talleres
que den trabajo a los parados, a los desocupados. Sin embargo, para abril hay elecciones y como se puede ver en este gráfico, en el punto azul son los, vamos a decir, los republicanos moderados, y también había un grupo de conservadores. El segmento rojo son los monárquicos, con lo cual acá se puede ver el fuerte peso que todavía tenía la monarquía en Francia en esa época. Y en rosa se pueden ver los radicales y socialistas. Esta elección lo que marcó es que, digamos, la gente le tenía miedo a las reformas radicales de socialistas y justamente y de radicales, y que la monarquía todavía tenía un peso importante. Así que a partir de este momento las medidas de la República Social van a tomar como un freno importante, y de hecho este gobierno toma medidas, tiene más, digamos, crédito para medidas autoritarias. Por ejemplo, si había una huelga de trabajadores, se mandaba lisa y llanamente a reprimir. También es un momento donde hay una promoción en la construcción de vías férreas. El concepto era que la ciudad sea el espacio político y el pueblo trabajador viva lejos de la ciudad. Esto también va a tener la misión de evitar el conflicto in situ, o sea, que la gente viva lejos de donde están las instituciones de gobierno. Y también digamos, parlamento que es elegido en abril convoca elecciones, noviembre del 48, se sanciona una constitución, esa constitución iba a tener un poder ejecutivo fuerte, y acá directamente va a desaparecer el derecho al trabajo y el derecho a huelga. A partir de ese momento, y después de aprobada esta constitución, se proclama presidente a Luis Napoleón Bonaparte, que era candidato del Partido del Orden. Su lema era propiedad, religión, guillotina, y se va a prohibir el derecho de asociación. Acá lo tenemos a Luis Napoleón. En 1851, Luis Napoleón se dio a sí mismo un golpe de Estado y se va a proclamar príncipe presidente. Esa proclamación después fue, digamos, aprobada por el Senado el 7 de noviembre. Ya ahí se va a depurar a esta institución de cualquier oposición que podía existir, monárquica o republicana. Y luego se va a ratificar al gobierno de Luis Napoleón en un referéndum entre el 21 y el 22 de noviembre. Cumplido el año de esta proclamación, el 2 de diciembre de 1852, se va a establecer el llamado imperio. En realidad es el segundo imperio francés porque el primero había sido el de Napoleón Bonaparte. Este periodo, conocido como el imperio, se extiende entonces desde 1852, aunque Luis Napoleón un año antes ya se había proclamado dictador, príncipe, presidente, y se acuerdan que ya a fines del 48 había agarrado la presidencia. Este segundo imperio se va a extender hasta 1870 o 71, cuando Francia pierde la guerra franco-prusiana. Al principio, el imperio se caracterizó por limitar las libertades individuales y los derechos civiles. Bueno, se va a censurar la prensa, silenciar la oposición y demás, pero luego, avanzada la década del 50 y 60, sobre todo, va a ir evolucionando a formas un poco más liberales, por lo menos un poco más reformistas. Incluso para 1870, ya al final del periodo del Segundo Imperio, ya el poder del emperador estaba bastante limitado por las cámaras. ¿Qué resultado va a tener el Segundo Imperio francés en política exterior? Bueno, se lleva adelante una política muy ambiciosa en términos de intervenciones, como por ejemplo algunas exitosas como la de la Guerra de Crimea o las guerras italianas, o algunas expediciones a lo que va a ser Indochina posteriormente. Pero también acá tenemos por ejemplo un mapa de lo que será Indochina. Este espacio con Chinchina era lo que tenía Francia, ¿sí? Pero también va a haber algunas experiencias fallidas, como por ejemplo la intervención francesa a México. Luis Napoleón pretendía que Francia tenga ocupaciones en América y en un contexto de lucha entre liberales y conservadores en México,
y además en un momento en que Estados Unidos estaba en plena guerra de secesión, Francia aprovecha para, con la excusa de cobrar algunas deudas, intervenir México. Y de hecho se establece un emperador, pero bueno, luego será desplazado y fusilado. El hundimiento del imperio tuvo lugar como consecuencia de la guerra franco-prusiana, 1870-71. Bueno, y ahí finalmente, luego de la derrota, Luis Napoleón es capturado, es destituido y se proclama la República. Ahí en el círculo verde se puede ver Alsacia y Lorena, que es una zona que hoy es límite entre Francia y Alemania, también rica en acero y en carbón. Bien, bueno, con esto hacemos un cierre en este tema. Espero que les haya servido, que les haya interesado. Y bueno, nos estaremos viendo para un próximo video. Los saludo.